Estás a punto de embarcar en un vuelo por el lago Tahoe y sus alrededores, contemplando el paisaje como científicos. El lago Tahoe ha sido afectado por muchas fuerzas. Las actividades humanas, incluida la urbanización, la introducción de especies invasoras y el cambio climático, son recientes. Otros, como los movimientos de placas tectónicas y de fallas, los volcanes y los glaciares, se han estado produciendo durante millones de años. Este viaje proporciona la historia natural subyacente de la cuenca para una mejor comprensión de los desafíos actuales. Inmediatamente al este de la Sierra Nevada, las flechas indican una zona de cizallamiento donde California se está separando de Nevada. La cuenca del lago Tahoe está siendo desgarrada por los movimientos de la corteza terrestre. El paisaje de Tahoe se formó y continúa formándose por poderosas fuerzas tectónicas. El lago Tahoe está rodeado de montañas que forman una cuenca hidrográfica con forma de cuenco. La nieve y la lluvia que caen dentro de la cuenca eventualmente llegan al lago a través de arroyos y aguas subterráneas. La parte terrestre de la cuenca es solo un poco más grande que el propio lago. Esta es una de las razones por las que el lago Tahoe es naturalmente y espectacularmente claro. Esta imagen tridimensional se ha creado a partir de mediciones de la elevación del terreno, la profundidad de la cuenca del lago e imágenes satelitales. La escala vertical se ha exagerado para que las características se puedan ver con mayor facilidad. El paisaje se formó por el movimiento a lo largo de varias fallas importantes. Los terremotos contribuyeron a dar forma a la cuenca durante los últimos 2 a 3 millones de años. La erosión y la glaciación aportaron los toques finales, ayudando a ocultar las fallas. La falla de West Tahoe es la más larga y responsable de la mayor parte del desplazamiento vertical ocurrido en la cuenca del lago. El último gran terremoto ocurrido en esta falla tuvo lugar hace más de 4.000 años. Los geólogos afirman que esta falla es la causa de otro terremoto. El río Truckee, cerca de Tahoe City, es la única salida del lago Tahoe. La presa en la salida se terminó de construir en 1913 para contener 6 pies adicionales de agua para su uso aguas abajo. Durante años extremadamente húmedos, liberar suficiente agua para evitar desbordamientos e inundaciones catastróficas es todo un reto. Durante las sequías, el nivel del lago desciende por debajo del borde natural de la presa y no fluye agua hacia el río Truckee hasta que la lluvia y el deshielo vuelven a llenar el lago por encima del borde. Los investigadores trabajan desde la estación de campo UC Davis en Tahoe City. Debido a la extensión de la zona poco profunda de Tahoe City, estos investigadores recorren varios kilómetros a bordo de botes de investigación para recolectar muestras de agua y desplegar instrumentos científicos en aguas profundas. Las mediciones de profundidad de SECHI y otras mediciones han documentado una pérdida de claridad del lago desde la década de 1960. Las muestras tomadas también han mostrado cambios en las especies de algas y animales microscópicos del lago, altas concentraciones de microplásticos y los impactos del humo y las cenizas de los incendios forestales. Ahora miramos hacia el noroeste, donde antiguas erupciones volcánicas contuvieron el río Truckee. El resultado fue niveles del lago mucho más altos que los que vemos hoy. Los suelos volcánicos del noroeste son naturalmente ricos en fósforo, un nutriente importante para el crecimiento de algas que alimenta la vida en el lago. El empinado acantilado submarino al este de State Line Point es la falla de State Line. Esta pared del acantilado submarino desciende hasta la parte más profunda del lago, 1.645 pies bajo la superficie. Imagínese nadar sobre este borde y mirar hacia la oscuridad. La falla de Incline Village se extiende desde la tierra hasta las profundidades del lago.
Las ondas sonoras reflejadas desde los sedimentos del lecho del lago muestran que el lado oeste de la falla se ha deslizado hacia abajo. El último gran terremoto ocurrió aquí hace unos 500 años. El lado este del lago recibe la mitad de la precipitación que cae en el lado oeste debido al efecto de sombra de la lluvia. La cordillera Carson, al este del lago, está compuesta casi en su totalidad por roca de granito. La claridad del lago Tahoe se atribuye parcialmente a la cantidad de roca de granito que lo rodea. El granito desmeterido es bajo en nutrientes. Avanzando por la costa este y la cordillera Carson, podemos visualizar el sendero Flume. Hoy los ciclistas de montaña disfrutan de este espectacular sendero excavado en el granito para llevar agua desde el lago Marlette hasta Virginia City. A finales del siglo XIX, la mayoría de los árboles de la cuenca de Tahoe fueron talados y transportados a las minas de plata en los alrededores de Virginia City. Las minas de la época de Comstock eran llamadas la tumba de los bosques de la sierra. La erosión acelerada en las laderas estériles redujo la famosa claridad de Tahoe durante muchas décadas. Finalmente, el bosque secundario ayudó a frenar la erosión y la claridad del lago se restauró de forma natural. Las cuevas naturales en Cave Rock fueron excavadas por la acción de las olas hace miles de años, cuando el nivel del lago era mucho más alto. Cuevas similares se encuentran en Eagle Rock en el lado oeste del lago. La acción de las olas también corta terrazas en el sedimento del lago. Las terrazas antiguas marcan los cambios en la elevación del lago debido al movimiento a lo largo de las fallas. Las cuevas y terrazas del lado oeste son más altas que las cuevas y terrazas de la misma edad del lado este. Esto confirma las tendencias a largo plazo de los movimientos descendentes de fallas en el este en la cuenca. La esquina sureste del lago fue invadida por almejas asiáticas no nativas en 2002. Desde entonces, se han extendido considerablemente por toda la costa sur. También existen poblaciones más pequeñas en la costa este que con el tiempo podrían extenderse aún más. Las almejas asiáticas se forman en colonias densas en el lecho del lago, hasta 2.000 por metro cuadrado. Sus excreciones concentran nutrientes que estimulan la proliferación de algas. Estas algas o metafitonas suelen llegar a las playas y formar esteras malolientes en descomposición durante el verano. La introducción de especies invasoras está alterando el paisaje submarino y la costa del lago de forma perjudicial. Investigadores de UC Davis se están asociando con administradores del lago para comprender y controlar la propagación de especies no nativas y mitigar sus impactos. Las cuencas hidrográficas de la costa sur son las más extensas y urbanizadas de la cuenca. La construcción y modificación de canales naturales de agua, carreteras y aeropuertos han alterado significativamente esta región. La escorrentía de aguas pluviales de estacionamientos y carreteras transporta agua contaminada al lago. El terreno urbanizado constituye solo el 11% de la cuenca, pero contribuye a casi 3/4 partes de contaminación por partículas finas. Las partículas finas que se vierten al lago son las principales responsables de la pérdida de claridad. Aproximadamente 1/3 del caudal de entrada del arroyo y la mayor parte de la escorrentía urbana provienen de la cuenca alta del río Truckee. Los propietarios de la cuenca deben minimizar la cantidad de sedimentos y partículas finas que fluyen de su propiedad siguiendo las mejores prácticas de gestión o BMP. La restauración de arroyos y humedales también ayuda a reducir los sedimentos y nutrientes al atraparlos antes de que lleguen al lago. Si bien la parte alta del río Truckee nunca volverá a su estado anterior al desarrollo, los esfuerzos de restauración buscan mejorar el funcionamiento de la cuenca. El área que hoy es los Cayos Tahoe solía ser un humedal o pantano natural que atrapaba sedimentos.
Ese pantano era originalmente uno de los más grandes de la Sierra Nevada. Un humedal es un filtro de agua increíblemente eficaz que asenta los sedimentos y absorbe los nutrientes. Esta capacidad de filtración se pierde cada vez que se pierde un humedal. Los esfuerzos de restauración y la construcción de pequeños humedales buscan recuperar lo perdido. Todos los humedales restantes de la cuenca están ahora protegidos del desarrollo urbanístico. Los canales poco profundos y cálidos de los cayos de Tahoe proporcionan un hábitat fértil para el desarrollo de especies no nativas. Plantas acuáticas como la milenrama acuática euroasiática y la alga de hoja rizada brindan refugio a peces de aguas cálidas como la lubina negra y la agalla azul. Estas especies no nativas han hecho de los cayos de Tahoe su hogar. Desde los cayos han migrado, transformando un problema localizado en uno que afecta a todo el lago. El calentamiento provocado por el cambio climático probablemente acelerará esta colonización al crear condiciones cada vez más acogedoras para nuevos invasores. Las temperaturas más cálidas del agua también aumentan la posibilidad de floraciones de algas nocivas en el lago, lo que las convierte en una preocupación que requerirá monitoreo en el futuro. En 2007, un incendio forestal azotó la zona de Angora Ridge del lago Tahoe, quemando más de 3,000 acres y destruyendo 250 casas. 14 años después, el megaincendio forestal de Caldor quemó más de 200,000 acres cerca del sur del lago Tahoe, con 10,000 acres quemados dentro de la cuenca del lago Tahoe. De no haber sido por el raleo forestal y las quemas prescritas, el incendio de Caldor podría haber destruido gran parte de la costa sur. Los incendios forestales son una preocupación importante en la cuenca del Tahoe porque tras la tala de la era Comstock, el bosque secundario se regeneró densamente gracias a una política de control de incendios. Actualmente se acepta el raleo forestal, las quemas prescritas y el espacio de defensa alrededor de los edificios reforzados contra incendios son necesarios para la salud del bosque y para proteger la vida y la propiedad. La cordillera de Angora se formó por glaciares. Los glaciares son enormes ríos de hielo de movimiento lento de cientos de pies de profundidad que excavan el paisaje. Las rocas a su paso se incorporan y son arrastradas ladera abajo, apilándolas en gigantescas crestas o morrenas. Tras el retroceso de los glaciares, quedan valles y morrenas en forma de U. Las morrenas laterales se forman a lo largo de los costados del recorrido de un glaciar, y las morrenas terminales marcan el final de su progresión. La altura de la morrena lateral de la cresta de Angora indica la altura de los glaciares que la formaron. Cicatrices en granito desnudo ilustran el poder del hielo empujando desde arriba. Al menos 3 grandes episodios glaciales en los últimos 200,000 años hicieron que la capa de nieve perdurara durante los veranos. El hielo cubrió las montañas durante miles de años, dando forma al terreno con características glaciales. En la esquina suroeste de la cuenca, el lago Fallen Leaf se encuentra dentro de un cañón tallado por los glaciares. Los árboles muertos que se alzan bajo el agua en el lago Fallen Leaf y en el lago Tahoe cerca de Baldwin Beach demuestran que aquí crecían bosques cuando el nivel del agua en cada lago era mucho más bajo. Las aguas poco profundas que ahora están cubiertas por agua estuvieron antes cubiertas por árboles, lo que indica un clima mucho más seco que en la época actual. ¿Cómo crees que se verá el bosque del lago Tahoe en el futuro como resultado del cambio climático? ¿Más árboles, menos árboles o simplemente árboles diferentes? El arroyo Taylor fluye en el lago Fallen Leaf. El salmón kokanee no nativo desovea allí en otoño, atrayendo tanto observadores como a osos. El salmón kokanee se introdujo accidentalmente en el lago Tahoe en el siglo XX y ha prosperado. El salmón kokanee se ha convertido en una parte colorida de la escena de Tahoe.
Hacia el norte, vemos el lago Cascade y la bahía Esmeralda, con una cresta que los separa. Al conducir por la carretera sobre esta cresta, se está recorriendo la columna vertebral de la morrena lateral, dejada atrás por los glaciares de la edad de hielo hace miles de años. Los glaciares alcanzaron el borde del lago Tahoe, pero no avanzaron más. Se formó una morrena terminal al final del recorrido del glaciar. ¿Puedes ver la morrena terminal submarina en la boca de Emerald Bay? El espectacular muro Rubicon es la parte subacuática de la falla de West Tahoe. Sobre la superficie, constituye el acantilado más alto a lo largo de la falla de West Tahoe en el Parque Estatal D.L. Bliss. Los glaciares de la costa suroeste se derramaban por los cañones desde un extenso y grueso campo de hielo que cubría la cresta de la sierra. A lo largo de los siglos, los glaciares crecieron y retrocedieron como bulldozers que acumulaban morrenas. Ya hemos aprendido lo suficiente sobre los glaciares como para reconocer sus huellas reveladoras. ¿Puedes encontrar las morrenas laterales que flanquean cada valle en forma de U? El derretimiento del campo de hielo arrastró sedimentos por el alcantilado submarino de la falla West Tahoe, formando un abanico aluvial. ¿Ves un corte a través del abanico aluvial? Esto es evidencia del movimiento de la falla después de su depósito. El desplazamiento de la falla supera la altura de un edificio de 3 pisos. A medida que nos acercamos a Tahoe City, el paisaje cambia de montañas graníticas raspadas por hielo glacial a montañas volcánicas formadas por fuego. Una gran parte de la zona submarina somera al sur de Tahoe City y al oeste de la falla falta. ¿Qué pasó aquí? Toda la evidencia indica que un deslizamiento submarino provocado por un terremoto ocurrió aquí hace unos 17,000 años. Enormes bloques de material sobresalen del fondo, que por lo demás estaría nivelado en el centro del lago. Están hechos del mismo material que la zona de poca profundidad. El más largo de estos bloques mide casi 1 milla de largo y otro mide casi 152 metros de alto. Si se comparan las dimensiones de los bloques más grandes con las del puente Golden Gate, se puede apreciar lo gigantesco que son. Imaginen la energía que debió liberarse cuando estas enormes placas de sedimento de cientos de metros de espesor se deslizaron varios kilómetros bajo el agua por el fondo del lago. El deslizamiento de tierra generó una gran ola destructiva llamada tsunami. Enormes olas de cientos de metros de altura impactaron contra las orillas del lago. Los sismólogos han desarrollado un modelo informático que recrea el aspecto real del evento. En esta vista, la simulación se superpone a la imagen satelital de la cuenca actual. La ola inicial del tsunami y sus múltiples reverbaciones, llamadas ondas de Sage, dispersaron la energía del deslizamiento alrededor del lago. En 20 minutos, la energía de las olas se había disipado en gran medida. Pero en ese tiempo, casi todo lo que rodeaba al lago quedó destruido. ¿Podría volver a ocurrir una catástrofe similar? En los siglos venideros, los terremotos y los deslizamientos submarinos de menor magnitud podrían seguir produciendo tsunamis destructivos. Hemos visto evidencia de eventos extremos, movimientos de placas tectónicas que causaron terremotos y formaron acantilados. Actividad volcánica que represó el río Truckee y elevó los niveles del lago, glaciaciones que excavaron cañones y movieron rocas, sequías que duraron siglos y un deslizamiento subacuático que causó un enorme y destructivo tsunami. La cuenca del lago Tahoe es un registro permanente de todos estos eventos. También es un registro de las acciones acumulativas que tomamos individualmente. ¿Qué debemos aprender del pasado del lago Tahoe?
¿podemos usar esas lecciones para guiar nuestras acciones hoy y en el futuro? Algunas ideas para considerar. Si el lago logra recuperarse del devastador tsunami, la tala de Comstock tendrá la capacidad de resistir factores de tensión modernos como el desarrollo y la urbanización, la introducción de especies no nativas y los megaincendios inducidos por el cambio climático. ¿Será suficiente nuestra respuesta a las amenazas emergentes? ¿Se recuperarán la claridad y la salud del ecosistema del lago durante nuestra vida porque hacemos el esfuerzo necesario? ¿O después de que hayamos fallecido porque no podíamos vivir en armonía con la naturaleza? La decisión es nuestra. Vemos con más profundidad el paisaje cuando lo examinamos con los ojos de la ciencia. Nuestra apreciación del lago Tahoe se refuerza por nuestra mayor comprensión de sus procesos naturales a lo largo del tiempo.